democrático, cuando ya han transcurrido 31 años de una recuperación democrática que ojalá, por lo que vos sabés y has cronicado, dure mucho tiempo, por el bien de los cordobeses. No tenemos más que agradecerte todo lo que has hecho a lo largo de estos años, que has acumulado además de algunos kilos, mucha experiencia. Y eso es muy valioso para todos nosotros. Muchas gracias, querido amigo. Concejal Rodio tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo Raúl hace poco tiempo que lo conozco, no hace tantos años como los otros concejales seguramente, pero en el tiempo que te he conocido, Raúl, has sido una persona siempre muy amable, muy atenta y siempre dando ese último consejo de cómo pararse, de cómo estar al frente de la cámara, que siempre nos ha servido para estar un poco más seguro. Pero fundamentalmente lo que me lleva a decir y pensar que ha sido un buen compañero, que ha sido un laburante, por encima de todo lo que han dicho los concejales preopinantes, que seguramente esa crónica de tantos años es segura y es real, pero fundamentalmente lo veo en los ojos de Cari. Veo en los sentimientos que tiene ella en este momento, veo que está con una emoción terrible y seguramente una de las que más te va a extrañar va a ser ella, y lo he dicho en muchos lugares, así que por eso me doy cuenta que tu corazón es tan grande como toda tu humanidad. Fuerza, muchas gracias, gracias por la información por tantos años y sos parte del periodismo de Córdoba. Gracias, bicho. Bueno, muy bien, muchas gracias. Antes de poner en consideración en general el despacho de este expediente, si se me permite, como en otras oportunidades me lo han permitido, tratándose de que no son palabras de contenido político, simplemente desde acá rendirle un sincero homenaje a quien prendió su cámara allá por el 68, el mismo año en el que yo nací, así que yo nací en el 68 y vos ya estabas trabajando. Y en el día en que se apaga tu cámara, bicho, desearte un merecido descanso, que lo disfrutes, y justo hoy que es el día del reencuentro, aprobado por la legislatura de Córdoba, y a la cual este consejo adhirió por unanimidad, en el día en que nos están pidiendo desde el Comipaz que nosotros contagiemos valores, bueno, yo creo que vos con tu trabajo has contagiado uno de los valores más importantes que tenemos que recuperar los argentinos, que es la humildad del trabajo. Así que mi reconocimiento para vos. Vamos a poner en consideración, en presencia de los 29 testigos de la historia y de todos los concejales y de los vecinos que están presentes, en general, el despacho de la nota 6.743, los que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo, aprobado por unanimidad, corresponde su votación en particular. Artículo primero, los que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo, aprobado. Artículo segundo, los que estén por la afirmativa, sírvase a expresarlo, aprobado. Artículo tercero, de forma, aprobado en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Le regalamos un fuerte aplauso. Hacemos un cuarto intermedio. Hacemos un breve cuarto intermedio. Invito a los representantes de los distintos bloques, al bicho, a su compañera de trabajo. Le vamos a entregar el decreto.
mis amigos de tránsito, amigos de mi infancia. No pidas aumento de tarifa ahora. Lo conocemos así, o sea. Bueno, el fuerte mío no es esto, sino sería concejal. Siempre mi trabajo ha sido tras de las cámaras, como decía acá Domina. Conozco a Córdoba y empecé a hacer las imágenes, esa Córdoba y a la televisión blanco y negro, que tuve el privilegio de estar cuando empezó la televisión, el primer noticiero en blanco y negro, y terminar hoy con la televisión color HD. Y acá está el autor de que me enseñó las primeras armas. O sea que me emocionó verlo, porque él fue el que, en esa época no había universidades, o sea que nos hacíamos a pulmón. Y bueno, después pasamos a ser nosotros los maestros de los nuevos. Y ver la transformación, ¿no?, de la ciudad, le decía al Pichi, que yo lo conocía a él cuando empezó a jugar al básquet, que si yo no empezamos a hablar de Domina cuando era joven, que se dio un montón de acá que estamos, y que he compartido con ustedes cuando están en campaña. Y hoy esta mañana cuando estaba en la Riva Córdoba, me decía que es lo que más me había emocionado, y yo a mí lo que más me emocionó cuando volvimos a la democracia, que iba a esos actos políticos a cubrir, ¿no?, ya sea de cualquier partido, pero qué lindo, me sentí, digamos, liberado, ¿no?, porque estar participando y trabajando en el gobierno de la dictadura, y por eso digo, pucha, cuidemos la democracia, porque a mí fue lo que más me emocionó en todos los años de laburo que tengo, ¿no? Por eso, lo mejor de todo, de acordarme de todo lo que he vivido, la transformación de la ciudad, como decía él, la vieja terminal, la plaza. Yo cuando empecé, la primera nota que hago fue el 29 de mayo, el Día del Ejército, eso por accidente, y fue en la Plaza General Paz, que era una plaza redonda con el monumento ahí. Después ¿cómo se llama? El intendente Taboada fue que las sacó, la llevó allá y va. Bueno, qué sé yo, no voy a poner a contar la historia porque no vamos a... Después se lo voy a contar acá a Domina. Por supuesto, vamos a... Che, no, me hicieron sentir muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguno de los muchachos? ¿Usted no quiere? ¿Alguno de ustedes quiere decir unas palabras? El presidente. Ahí. Bueno, tengo el honor de representar a los 29 testigos de la historia. Para mí ha sido una cosa muy emocionante porque después de estar 34 años en Alemania y hace 2 años que estoy aquí, me eligen de presidente y yo no me sentía capacitado para un acto, una función tan importante. Pero los recuerdos vuelven porque he trabajado desde antes del Cordobazo, he trabajado en el Viborazo, he trabajado también en la quema de los libros, que eso me hacían acordar lo que había hecho Hitler allá por el año 33, que quemó todos los libros que eran, por empezar, libros judíos, libros marxistas, libros que iban en contra del régimen. Eso demuestra cómo las dictaduras usan esa violencia que va contra la cultura, porque aquí mismo, el año 1969, el 29 de abril, en el tercer cuerpo de ejército, se quemaban libros que no estaban de acuerdo con la dictadura o las imposiciones de la dictadura. O sea, que no se permitía
tener otro conocimiento, que eran los libros de Salvador Allende, eran los libros de Karl Marx y muchos otros. Lamentablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría, pero la Guerra Caliente se hizo en toda Latinoamérica, porque aquí han sufrido pueblos enteros con dictaduras, que en Brasil, que en Chile, que en Argentina, que en Nicaragua, y todas esas cosas. Hay mucha gente que ni tienen idea el porqué de las cosas. Querido bicho, nosotros mucho contacto no hemos tenido, pero desde que he vuelto los tenemos con más frecuencia. Pero recuerdo desde la época en que todavía estaba aquí, todos los trabajos que has hecho y cómo uno salía y peleaba para sacar la nota, para demostrarle después a la gente, sin correr riesgo, porque corríamos mucho riesgo cuando estábamos entre dos frentes y en el medio. Me emociona mucho y te veo prácticamente con los ojos. Bueno, no me vienen otras palabras así de memoria, pero quiero que sigas y que sigas en nuestra institución. Y te felicito. Ahí tiene. Ahí está. La foto acá con. Venga, venga chicos. Venga la compañera de.
Necesito levantar el cuarto intermedio. Tenemos 2 horitas más de sesión. ¿Dónde estamos? ¿En qué página estamos? Ahora vamos a entrar a las 7 de nuevo. Bueno, así está la cosa. Levantamos el cuarto intermedio, levantamos los cables, levantamos todo. Invito a los concejales que vuelvan a sus bancas, por favor. Muchachos, los testigos. Página 7, avisan. Vamos a la página 7 de la hoja guía. Comisiones de Hacienda y Desarrollo Económico, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes. Proyecto de ordenanza número 4731, E14, iniciador Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra en tratamiento el expediente 4731 E14. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, lo voy a poner en consideración. El concejal Grabarro va a hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Respecto a este expediente, cuyo Por favor, disculpen. Silencio. Sí, concejal, tiene la palabra. Gracias, presidente. Respecto a este expediente, cuyo contenido es la aceptación de una donación de inmueble, al cual lo conocemos profundamente, y adelanto que nuestro bloque no va a acompañar a este expediente. Y nos preguntamos, ¿queremos que se acepte esta donación? La respuesta es contundente. Sí queremos que se acepte la donación. Y acá quiero hacer alguna reflexión y voy a explicar por qué es que nosotros no vamos a acompañar la aprobación del expediente, porque sin dudas una cosa es la motivación y otra cuestión es si nosotros como parte de la administración estamos o no siguiendo lo que las leyes mandan. Y a veces me pregunto, justamente recién reflexionaba en esta misma sesión, cuando se trataba otro tema, y me pregunto cómo interpretará cualquier persona de afuera que lea las versiones taquigráficas, por ejemplo la de ahora, cuando desde la oposición se marcan defectos, errores, violaciones a normas, y el oficialismo escucha, parece no interesarle, y terminan votando porque vinieron a votarlo, pase lo que pase y se diga lo que se diga. Entonces, por ahí digo, realmente las versiones taquigráficas tienen importancia, porque en algún momento alguien que las lea va a opinar, y no creo que opine bien del oficialismo si uno lo lee. Y reflexiono también con un verbo que utilizó el intendente, ordenar. Y yo digo, ¿entendemos lo mismo por el verbo ordenar? La gran pregunta. Yo entiendo ordenar arrancando por el cumplimiento de las normas. La primera puerta para ordenar
es empezar a cumplir las normas. Entonces, hay veces las discusiones se hacen estériles, presidente, y se hacen estériles porque hay veces que no nos damos cuenta que no nos estamos poniendo de acuerdo sobre lo que dicen los términos, ordenar, el orden jurídico, la seguridad jurídica. Parece que todavía, entre el oficialismo y nosotros, no estamos de acuerdo qué es todo eso, y lo estamos interpretando distinto. Y por lo tanto, cada uno en su plano está actuando bien. Pero está actuando bien porque parte de un supuesto del cual está convencido. Y parece ser que en el oficialismo, el supuesto básico del cual están convencidos, es que el fin justifica los medios, y esa es la gran discusión también. No es por cualquier medio a que se debe llegar a la concreción de los fines. Los medios tienen que ser lícitos, tienen que ser éticos. Y así nosotros estamos pensando que tienen que ser las cuestiones estas que estamos discutiendo. Por ahí yo opino que lo que estoy viendo en esta gestión, en el Consejo Deliberante, que para el oficialismo todo es por si pasa. Es decir, a lo mejor no hay problema. Hay errores que los voy a comentar y pensarán, bueno, pero a lo mejor no pasa nada y todo queda bien. Pero el tema es que no estamos administrando una cosa privada con la cual podemos correr algún albur. Acá hay que dar ciertas certezas. O, peor todavía, más que por si pasa, es como decir, así nomás, así nomás. Me acuerdo del dueño de un lavadero que pasaba y le decía a los muchachos empleados que estaban lavando, así nomás, así nomás. Claro, no vayamos a los detalles, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué detalles estamos queriendo? Los legales, señor presidente. Entonces, también aparece una cuestión que le plantó al principio, una cuestión filosófica. ¿Aceptamos el así nomás y por si pasa a lo mejor no hay problema? ¿O no aceptamos y queremos seguridades jurídicas y aunque más no sea por darnos el gusto de que la administración pública actúe dentro de todas las normas posibles? Contagiar valores. Recién escuché, porque ayer estuvimos en la plaza invitados por el Comipaz, es el eslogan contagiar valores. Y lo escuché a usted, presidente, que también hace un rato dijo eso. Qué importante, contagiar valores. Ahora, ¿cuáles valores? Volvemos a lo del principio. Si entendemos distintamente los famosos valores, entonces vamos a seguir discutiendo cuestiones fácticas como esta, porque no nos hemos puesto de acuerdo en el problema conceptual que es la ley dice cómo se deben hacer las cosas y nosotros estamos aceptando hacerlas de otro modo, el así nomás, y aceptando que el fin justifica los medios, lo cual éticamente es inaceptable. Como primera cuestión en este expediente, encontramos al folio 1 una nota de las señoras Tablada, Toledo y el señor Medina, queriendo donar el inmueble objeto de este expediente, pero también dicen, nadie lo pudo solucionar hasta ahora, ¿a qué se refieren cuando dicen en el primer párrafo, en el segundo párrafo, perdón, aclaramos que no contamos con mandato y que la donación sería con cargo, etc.? Cuando en una nota dirigida a la administración, los donantes aclaran que no cuentan con mandato, yo no creo que alguien por equivocación ponga esa frase. Por equivocación podemos cambiar un punto, una coma, comernos un monosílabo. Nadie lo puede explicar. ¿Qué es eso de que ellos confiesan que no cuentan con mandato? Insisto, sí debemos aceptar esto, que es un beneficio, pero dentro de la ley. Entonces, ahí aparece lo que se llama una inseguridad jurídica, porque están diciendo de antemano que no tienen mandato. No lo han explicado por qué, no han explicado a qué se refieren, y al último lo siguen diciendo en la última nota que agregan. Es como que dejan ya en claro
que si esto tiene algún problema, ellos no cuentan con mandato. Ya están dejando una vía para la discusión, para la discusión judicial, que no debe ser. Como segundo término, al folio 5 de este expediente, consta el informe del Registro General de la provincia, como corresponde, en donde surge si el inmueble tiene algún embargo, o ha sido vendido, o está sujeto a otra donación a otra persona, o si tiene alguna hipoteca. ¿Y quién se haría cargo si hubiese algún gravamen sobre este inmueble? Por eso es que se integra el expediente con el informe del registro. Pero este aquí, señor presidente, y sigo aceptando que en el oficialismo me digan que está todo bien, porque parece que no compartimos la misma idea de lo que es la seguridad jurídica, y es lo que es, ni siquiera compartimos cuál es el deber que tiene un funcionario público respecto a las leyes. Y este informe a nadie le importó, solamente a la oposición, que tiene fecha 3 de julio de 2012, y por si no se han dado cuenta en el oficialismo que llevan adelante este proyecto con sus propios votos, del 3 de julio del 2012, 2013, 2014, tiene 2 años de vejez este informe. ¿Qué pasó de julio del 2012 a la fecha? Como dije, ¿algún embargo? ¿Alguna hipoteca? ¿Otra donación? Yo no sé. La discusión sobre la titularidad del bien. No sabemos nada, pero esto está en el expediente. Y no es un negocio que esté haciendo algún particular y sabrá si quiere correr los riesgos o no. Y me dirán, no tengas miedo, que no va a pasar nada. No. Nosotros no tenemos que tener ni no tener miedo, porque la seguridad jurídica es lo que hace claro cuando una gestión es cuidadosa. Y esta parece no ser. Luego aparece una última actuación en el expediente, que es una nota dirigida al director de Asuntos Vecinales, fecha 18 de noviembre de 2014. Y acá aparece un problema, y el problema es el siguiente. El inmueble donado, en su momento, hace muchos años, fue adquirido por 3 personas, 2 señoras y un señor que ya lo mencioné al principio. Las 3 personas adquirentes ya eran casados, tal cual se manifiesta en la escritura traslativa de dominio que corre en este expediente y está correcta, donde aparecen que son compradores casados. Cuando tienen que disponer del bien, donarlo, regalarlo, venderlo, la ley exige que en ese supuesto existe el consentimiento de los cónyuges, que hasta ahora no aparece. Y esto no es una apreciación mía, sino que anotemos bien, si vemos el artículo 1245 del Código Civil, repito, 1245 del Código Civil, dice, como que es un bien ganancial, y acá aparece que el 1245 del Código Civil dice que es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para disponer o gravar los bienes gananciales cuando se trate de inmueble, y sigue algo que ya no tiene pertinencia con esta cuestión en este artículo 1245 del Código Civil. Vale decir, estamos aceptando una donación en la cual quienes donan no vienen con el consentimiento de sus cónyuges. Pero esto tuvo un intento, que es esta nota del 18 de noviembre de 2014, tuvo un intento de corrección en donde aparecen los hijos de las 2
donantes viudas, los hijos supliendo el consentimiento del padre muerto, lo cual es correcto. Si un cónyuge ha muerto, los herederos, que en este caso los hijos, pueden prestar el consentimiento que nunca existió en el expediente, sino en una última hojita que ingresó. Pero el problema es, presidente, que si esto fuera cierto jurídicamente, entonces nosotros prácticamente no tendríamos ningún problema. ¿Y dónde está ese problema? Que la Comisión de Hacienda y la Comisión de Legislación General, los que aprobaron el despacho, que es de la Unión Cívica Radical, entiendo, consideraron todo bien, pero no es así. Fíjese usted, presidente, que en esa nota hay alguien que dice ser viuda, pero jurídicamente nadie es viudo hasta que no aparece el certificado de función y la libreta de familia, en donde aparece que realmente está casada con el señor fulano, o no haría falta porque en la escritura ya aparece el nombre del causante, pero por lo menos, no entre amigotes, o no entre ese criterio de decir por si pasa, no va a pasar nada, quédate tranquilo, jurídicamente nadie es viudo hasta que no aparezca el certificado de defunción de su cónyuge. Nadie es viudo, jurídicamente hablando, porque ese es el tema que tenemos que entender. La viudez es un concepto jurídico y trae aparejadas estas cuestiones. Entonces, mientras dos señores dicen, bueno, yo enviudé, no sé ni cuándo, lo cual sí tiene importancia porque las fechas en las cuales se toman decisiones es cuando es que uno tiene que tener en cuenta. Vengo y dice, soy viuda, y firma. Y vienen sus hijos y dicen, prestamos consentimiento como hijos del señor fulano, que es el que ha fallecido en algún momento y todavía no lo sé. No tengo por qué no creerles, pero este es un expediente que tiene contenido jurídico y es de la administración. Repito, no estoy tratando con un amigo. Bien, y estos hijos que dicen ser los hijos, pero yo digo que jurídicamente todavía no estoy seguro que sean los hijos. Los hijos surgen al menos de una libreta de familia que aparezca en copia certificada. Entonces, ¿quiénes son los hijos? ¿Por qué? Es decir, la viuda dice ser viuda y acá no consta que lo sea. Le podré creer, pero yo no puedo andar diciendo, no importa que yo le creo. Voy a tener, presidente, en realidad el tema amerita que lo pensemos. Voy a redondear. Y los hijos que dicen ser los hijos, suponiendo que lo sean, porque acá no está la constancia, todavía no sé si son todos los hijos que este hombre tiene. Yo no sé si hay un hijo que vive en Neuquén y no está firmando este papel. Y acá ni siquiera dice quienes somos todos y únicos hijos. No, dice los que firmamos somos hijos. Es decir, presidente, si lo vamos a ver, como lo ve la Unión Cívica Radical en sus actos en este Consejo Deliberante, que es de lo que yo puedo hablar, entonces eso está todo muy bonito y deberíamos aprobarlo. Si lo voy a ver como concejal, y aclaro, presidente, que estoy hablando como concejal, no quiero asumir ninguna otra jerarquía ni categoría, concejal. Y si lo voy a ver como concejal, sea o no sea abogado, al menos si no soy abogado, consultaré con algún asesor que entienda de esto. Y da la impresión, presidente, que esto no está todo bien, que está todo mal lo que le acabo de decir. Por esa razón, queremos la donación, pero de esta manera no, y menos aún cuando es muy fácil corregirlo y no nos corre ninguna urgencia. Esto sí se puede corregir para que quede para la posteridad este expediente. Y si no, no sé todavía, como dije al principio, qué pensará de nosotros alguien que lea estas versiones taquigráficas, lea estas discusiones y diga qué les está pasando cuando administran la ciudad, que no es de la Unión Cívica Radical, ni es de Mestre, y
esa gente va a tener derecho a decir por qué no hacen las cosas bien ya que estamos. Nada más, presidente. Bien, vamos a poner en consideración... Espere, dale audio a... Tiene la palabra el concejal de la Barroso. No, debí agregarlo, olvidé. Atento a lo que estoy diciendo. Yo voy a mocionar, pero con seriedad, que vuelva a comisión. Esto es corregible. Entonces mi moción es que vuelva a comisión para poder corregirlo y nos demos el gusto de tener un expediente jurídico en condiciones. Bien, pongo en consideración la moción del concejal Vera Barros. Vuelta a comisión. Lo que tenemos la afirmativa, si no hace expresarlo, rechazado. No tiene los votos suficientes, concejal. Lo voy a poner en consideración al despacho del expediente, el 4731, ¿no? 4731 E14. En general, lo que tengo por la afirmativa, si no hace expresarlo, aprobado con el voto de la Unión Cívica Radical. Y el Frente Cívico acompañó, ¿sí? ¿No? Yo no estoy chicaneando, estoy preguntando seriamente. Unión Cívica Radical, nada más. Hasta que no tengamos el botoncito, estamos fritos acá. Bien, en general, vamos ahora en particular. Artículo primero, aprobado por la misma mayoría. Artículo segundo, aprobado por la misma mayoría. Artículo tercero, aprobado por la misma mayoría. Artículo cuarto, de forma aprobada en general, en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Comisiones de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes, Proyecto de Ordenanza número 4739 E14. Iniciador, Departamento Ejecutivo Municipal. Se encuentra en tratamiento el expediente interno 4739 E14. Tiene la palabra el concejal Fonseca. Gracias, señor presidente. El Departamento Ejecutivo Municipal envió a este cuerpo el expediente 4739-14 en cumplimiento del estipulado por la ordenanza 10.270 en cuanto a la tarifa única y obligatoria para el servicio de auto de alquiler con choferes, que será fijado por el Consejo Deliberante sobre las bases de los cálculos efectuados por el organismo de aplicación. En el mismo sentido, la presente actualización responde a las necesidades de los sectores interesados y el cumplimiento de la palabra empeñada por nuestro señor Intendente, doctor Ramón Javier Mestre, y en cuanto al mismo sería otorgado antes de finalizar el presente año calendario. Dicha actualización no hace más que reflejar en el costo del servicio el impacto del proceso inflacionario que atraviesa nuestro país. Conforme a los estudios económicos llevados a cabo por la Secretaría de Transporte y a la evaluación de cada uno de las variables que componen la forma polinómica, el incremento otorgado es el 19,2% respecto al precio del actual servicio. De esta manera, señor presidente, la tarifa diurna para el servicio de autotaxi y autotaxi para personas de capacidad diferente será de 14,70 para la bajada de bandera y 0,73 será el valor de la ficha a cada 110 metros del viaje recorrido, mientras que la tarifa nocturna será de 16,15 para la bajada de bandera y de 0,80 para el valor de la ficha. La tarifa diurna para el servicio de autorremis será de 15,30 para la bajada de bandera y 0,68 el valor de la ficha cada 100 metros de viaje recorrido, mientras la tarifa nocturna será de 16,80 para la bajada de bandera y de 0,75 centavos el valor de la ficha. Finalmente, la tarifa diurna para el servicio de auto de alquiler de lujo será de 18,95 para la bajada de bandera y de 0,68 el valor de la ficha cada 110 metros recorridos, mientras la tarifa nocturna será de 20,85 para la bajada de bandera y 0,75 el valor de la ficha. A los vecinos de la ciudad le pedimos su comprensión respecto al presente actualización de tarifa, sabiendo que dicho incremento repercute de manera directa en el bolsillo de los usuarios del subsistema.
pero también se presenta como necesario ante el aumento del precio de repuestos, insumos y mano de obra, relacionado de manera directa al proceso inflacionario de nuestra economía. En virtud a lo expuesto, a los señores concejales les solicito la aprobación del presente proyecto. Gracias. Gracias, concejal. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? No, ¿no? Bueno, muy bien. Lo voy a poner en consideración en general. Ah, concejal Lobo, perdón. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Han pasado ya varios meses desde el último aumento de tarifas de taxis y remises. Y todo, o casi todo, está igual, tan igual que parece que ni siquiera se escuchó alguna vez los reclamos, los pedidos, los cambios que nosotros planteamos con voz en este recinto, pero que pertenecen a todos los trabajadores, taxistas, remiseros y sobre todo a los vecinos usuarios de la ciudad. La inflación sigue trepando a los bolsillos de todos los trabajadores, de todos. Por ello creemos que si bien es justo un incremento de tarifa de taxis y remises, es también igual de justo que el vecino que pague por un servicio mejorado, prestado en condiciones cómodas, seguras y salubres. Y repetimos, poco y nada ha cambiado desde el último aumento de tarifa. Y al vecino se le da la sensación de que solo se producen cambios en los números del reloj a la hora de pagar, y lo entendemos. A las personas con discapacidad les sigue costando encontrar un auto que los lleve, sin que el viaje se convierta en una odisea. La ordenanza 12168, para que toda la información del taxi o remis esté también en sistema braille integral, no se cumple. Las personas que necesitan trasladarse en silla de ruedas siguen haciéndolo con las mismas dificultades que fueron planteadas hace tiempo. Los autotaxis para personas con capacidades diferentes no están debidamente identificados y por lo tanto siguen sin estar. Y tenemos que afirmar que a estas personas especialmente las entendemos. También entendemos al trabajador que le cuesta reclamar un derecho, porque cada vez que lo hace, se le hacen pagar muy caro. Siguen sin aclararse cuestiones fundamentales que inciden sobre el cálculo de la tarifa, como el verdadero costo de la mano de obra para el permisionario, con la entrega de recibos de sueldo al trabajador que no reflejan la realidad y que lo perjudican. Nos siguen llamando la atención algunos ítems como el lavado, la indumentaria y el resto de los insumos, que de nuevo parecen ir más allá de donde llega la inflación para todos. Nos seguimos preguntando
¿Qué fue de la promesa de entrega de las más de 400 chapas que están en poder del municipio? Y planteando la necesidad de un estudio serio que determine la cantidad de unidades necesarias para responder a la demanda de los vecinos y que cada vez incluya la implementación de un plan integral para satisfacerla. Asimismo, no queremos dejar de manifestar que el control a los remises truchos o ilegales sigue siendo relajado cuando es controlado. Sabemos que lo ilegal es difícil de controlar, pero esta vez de nuevo la realidad nos exige mirar para otro lado, porque el problema existe. Como lo hemos afirmado, poco o nada ha cambiado desde el último aumento de tarifa y por lo tanto nuestra posición ha quedado suficientemente clara y establecida al respecto en aquel momento y ahora nuevamente. Entendemos el aumento, pero entendemos también que existen otras necesidades. Sin embargo, vamos a acompañar este pedido de aumento de tarifa confiando que la próxima vez que apruebe de nuevo un aumento, haya aumentado también los beneficios, la garantía, la calidad de servicio tan fundamental para todos los vecinos de la ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Siciliano. Sí, presidente, muy breve. Para transmitir que el bloque Baluarte va a acompañar el aumento de tarifa, teniendo en cuenta que es cercano al 19%, y que vamos a dar la discusión del sistema de taxis y remis en el tratamiento del próximo proyecto que vamos a tratar en este recinto, que es la modificación de la ordenanza 10.270. Ahora, en este caso, que solamente está en discusión la tarifa, nosotros vamos a acompañar este incremento del 19%. Gracias, presidente. Concejal Juez tiene la palabra. Gracias, presidente. Para adelantar el voto positivo al presente proyecto de ordenanza del Frente Cívico, como lo hemos venido haciendo en todas las solicitudes que ha hecho las distintas agrupaciones de titulares y de choferes, y sin desconocer el aumento inflacionario que de hecho pega directamente a esta actividad, y sin desconocer que la estructura de costos de la actividad por allí es poco clara. Vamos a acompañar el proyecto y vamos a ampliar en la discusión de la ordenanza 10.270 porque estamos convencidos que la tarifa es una parte de la discusión del sistema. El sistema es mucho más que la tarifa. Por eso, todo lo que tenga que ver con la ilegalidad, con todo lo que el municipio no hace con respecto al control de lo ilegal, que es en detrimento de la actividad de los que sí están empadronados y registrados en la Dirección de Transporte Municipal, lo vamos a dejar para el tratamiento de la 10.270, señor presidente. Bien. No hay más concejales que soliciten la palabra. Voy a poner en consideración en general el despacho del expediente 4.739E14. Lo que tengo por la afirmativa sirve a expresarlo. Aprobado por unanimidad. En general. Lo vamos a poner en consideración. Concejal Conrad. Presidente, es para solicitarle el Departamento de Reglamento para votar en bloque desde el artículo 1 hasta el artículo 13 inclusive
del expediente interno 4739E14. Bien, pongo en consideración la moción del concejal, lo que esté por la afirmativa, si no es expresarlo, aprobado en apartamos reglamento, voy a poner en consideración en particular del artículo primero al 13º, inclusive siendo el 14º de forma, lo que esté por la afirmativa, si no es expresarlo. Aprobado por unanimidad, aprobado en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. ¿Sigue usted? Proyecto de ordenanza número 4562E14, iniciador Departamento Ejecutivo Municipal, y proyecto de ordenanza interno número 4686C14, iniciador concejales Bloque Frente Cívico. Bien, se encuentran en tratamiento los expedientes internos 4562E14 y 4686C14. ¿Tienen un único despacho? Sí. Que han sido despachados de manera conjunta, estos dos expedientes. Concejal Fonseca me levanta 3 dedos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En el día de la fecha daremos tratamiento al expediente 4562E14, el cual fue enviado por la Secretaría de Transporte a los efectos de incorporar modificaciones a la ordenanza 10270 que regula el servicio de auto de alquiler con choferes. Permítame, señor presidente, que de destacar la actuación de la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito en todos sus miembros e integrantes, diferentes bloques, lo mismo que todos los sectores involucrados en el subsistema, y quiero dejar bien asentado y claro de que destaco esta actitud por el respeto, la dedicación que han tenido los señores concejales y diferentes representantes de todos los subsistemas. Y destacar en particular... Sí, concejal. Por favor, silencio, les pido. Está haciendo uso de la palabra el concejal Fonseca. Gracias, señor presidente. Decir que es esto un proceso democrático seguro y el tratamiento que han tenido los señores concejales ha ido en ese sentido. En esta instancia se receptaron las inquietudes de los diferentes sindicatos y asociaciones que representan tanto a los permisionarios como a los choferes del subsistema de taxi y de remis, a los efectos de ser contemplada en esta oportunidad y en futuras modificaciones a implementar. Creemos que las modificaciones introducidas en esta oportunidad vienen a adecuar el texto de la ordenanza 10270 a las necesidades de control que debe ejercer el Departamento Ejecutivo Municipal y a responder a algunas de las inquietudes que poseen quien conforman la familia del subsistema. A su vez, brindamos el marco necesario a los efectos de implementar el futuro sorteo de nuevas licencias que fueran anunciados por el señor Intendente, doctor Ramón Javier Mestre, y que estamos en condiciones de asegurar que se llevará a cabo a la brevedad. Ingresando a las modificaciones introducidas, se destacan, en primer lugar, la prohibición, salvo algunas excepciones expresas, de las transferencias de las licencias otorgadas. Se ratifica la propiedad del municipio sobre las licencias que habilitan la prestación de servicios, las cuales no pueden ser objeto de negociaciones ni otorgar en forma de lucro que no sea a través de la prestación correspondiente. En segundo lugar, la prohibición de incorporación de unidades a los distintos servicios a través del sistema leasing, quedando solo reservado para la incorporación de unidades 0 kilómetros y solo cuando el dador sea una entidad bancaria, financiera, terminal automotriz o concesionaria, previa autorización del Departamento Ejecutivo. Es necesario aclarar que las excepciones responden a que los leasing otorgados en tales condiciones quedan registrados en el título del vehículo y el registro automotor correspondiente.
permitiendo un control fehaciente por parte de la autoridad de aplicación. Debemos aclarar que la puesta en marcha de ambas medidas comenzará a regir a los 180 días de la sanción de la presente a los efectos de regularización del sistema, respondiendo a la solicitud expresa de los sectores interesados. En tercer lugar, atendiendo a la demanda de servicio y las necesidades de los usuarios, se otorga la facultad al Departamento Ejecutivo Municipal de autorizar paradas para el servicio de auto-remi en la vía pública fuera de calzada, conservando las prohibiciones de levantar pasajeros en otros lugares que no sean los expresamente autorizados, permitiendo la explotación de ese servicio en nuevo lugar y acercando a los vecinos de la ciudad. Si bien estas son algunas de las modificaciones introducidas, las mencionadas son las más relevantes y las que han tomado estado público a través de distintos medios de comunicación. Podemos mencionar también la incorporación de un cupo de licencia de auto-remis directamente proporcional a la cantidad de habitantes de la ciudad. La posibilidad de los licenciatorios de auto-remis de poseer 2 licencias. Y nuevas exigencias a las agencias de auto-remis para su habilitación, como será acreditar constancia de habilitación del local comercial y las bases de comunicaciones y acreditar no ser deudor de la Municipalidad de Córdoba. Y finalmente, fruto del trabajo realizado en la comisión y del consenso logrado por los concejales del Frente Cívico, se modifica la cilindrada de los vehículos utilizados para la prestación del servicio de auto de alquiler de lujo, debido a la evolución tecnológica de las unidades y a la falta de vehículos disponibles en el mercado bajo las condiciones actuales. Señor Presidente, nuevamente debo agradecer a todas las partes que colaboraron y participaron del debate y dejarles el compromiso para trabajar sobre aquellas inquietudes que en esta oportunidad no fueran atendidas, pero que hemos tomado nota para atenderlas en un futuro. Estamos convencidos que las modificaciones introducidas permitirán un control más riguroso por parte del municipio y mejorará las condiciones de este subsistema. Por todo lo expuesto, a los señores concejales les solicito la aprobación del presente proyecto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Fonseca. Tiene la palabra el concejal Miguel Siciliano. Gracias, presidente. Presidente, para adelantar el voto negativo del bloque Baduarte y para explicar el porqué. Mire, creemos que estamos ante la oportunidad exacta de poder definir de una vez por todas qué sistema de transporte de autos de alquiler con chofer merecemos o queremos, y creemos que esta ordenanza no lo define. Usted sabe de que hoy entre taxis y remis en la ciudad de Córdoba hay aproximadamente 7.000 vehículos. Los taxis pueden levantar gente en cualquier lado y pueden estar o no agenciados en una agencia de taxis. Los remis, que no pueden, según la ordenanza, levantar pasajeros en la vía pública, tienen la obligación de estar agenciados y deberían vivir solo de los viajes que la agencia les da. Eso es hasta el día de hoy. Además, la ordenanza vigente establece ciertos requisitos para las agencias que tienen a los remiseros agenciados en las mismas. Acá nos encontramos con el primer de los puntos. Ramón Mestre es intendente hace 3 años, presidente. Y nos encontramos con que las agencias no cumplen con los requisitos que la ordenanza establece. Usted bien sabe que las agencias que tienen a los remis, agenciados de manera obligatoria,
deberían tener cochera, estacionamiento, con requisitos que la ordenanza establece, dice, delimitados en sus lugares, con matafuego, con arena, no más de 20 metros de las esquinas, etcétera, 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 como requisito obligatorio. Sin embargo, personalmente, he encontrado estacionamientos de agencias que están en la periferia de la ciudad, casi al límite, camino a Montecristo, donde los suyos son de aproximadamente 1,5 metros, donde están cerradas, donde evidentemente no funcionan las playas. Mire usted, este requisito de estar agenciados le da a un sector que me parece que es el eje de esta discusión, un negocio de 43 millones de pesos por año. ¿Por qué digo 43 millones de pesos por año? Hoy un remisero, de manera obligatoria, está aportando a su agencia aproximadamente 1.200 pesos por mes. Hay 3.000 vehículos en la calle, es decir, los remiseros le dejan a los agencieros 3.600.000 pesos por año. Por mes, perdón. Es decir, que los agencieros se llevan 43 millones de pesos por año. La pregunta es, ¿al remisero le alcanza para vivir de los viajes que la agencia le da? La respuesta es no, porque hoy una agencia le da entre 8 a 10 viajes por día. Y si un remisero no hace en los 2 turnos cerca de 40, 45 viajes por día, no vive. Entonces está obligado a violar la ordenanza. Y la municipalidad lo sabe. Y los concejales lo sabemos. Y los taxistas lo saben. Y sin embargo todo el mundo sabe que si un remisero no levanta gente de la calle, no puede vivir. Entonces ahora viene la primera modificación de la que vamos a hablar. Permitirle al remisero que levante gente en algunos lugares. Esto es casi una broma. Porque ya está en la práctica permitido. Hagan la prueba, yo le pido a los concejales. Salgan caminando del consejo e intenten parar acá. En la esquina del Consejo Deliberante, Rioja y Cañada, un remis. El remisero para. Imagínense si esta ordenanza en realidad va a modificar la realidad del taxista o del remisero en lo que respecta a las paradas. ¿Sabe quién beneficia este permiso para parar en plaza, en supermercados? Al agenciero. Al que no le quitaron la obligatoriedad al remisero de estar agenciado, por lo tanto el negocio de 43 millones de pesos al año sigue intacto, pero ahora el remisero puede parar en la plaza, ya lo hace. El que medianamente camina en la calle de Córdoba sabe que los remiseros tienen plazas, el Mariano Max, bueno, yo voy a hablar de la zona mía, pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? Entendemos nosotros humildemente, tiene el sistema el trucho. Este es el verdadero problema que tiene el taxi y el remis. Hay casi 4.000 vehículos truchos que circulan en la ciudad de Córdoba. No solamente robándole el trabajo a los que pagan impuestos, a los que tienen que renovar sus autos, a los que tienen que cumplir con todos los requisitos que el municipio le da, sino además poniendo en riesgo a la gente que usa el servicio. Porque si usted permite que el trucho funcione, permite que un pasajero se suba a un auto sin ITV, sin seguro, vaya a saber si el conductor tiene o no carnet. Y he escuchado argumentos distintos a favor de concejales en la comisión, que comparto con Fonseca, fue una comisión donde se dialogó mucho, y en el marco del respeto. Pero he escuchado decir que bueno, que los remises y taxis legales, hay zonas donde no entran. Por eso está el trucho. Esto es una barbaridad. Porque si los remises y el taxi tienen zonas donde no entran, el Estado municipal junto con el Estado provincial, porque sin duda la seguridad le pertenece como competencia al Estado provincial, tienen que encargarse de esta zona. Ahora, no podemos justificar la existencia del ilegal con que hay zonas donde el legal no puede entrar.
otro lado, presidente, la figura del leasing. Es verdad que la prohibición del leasing va a permitir terminar con una manera de violar la ley, que es encubierto en el leasing, alquilo la chapa. Nosotros estamos a favor como bloque de la prohibición de venta de chapas y de la figura del leasing, la prohibición del leasing. Pero no puede el Ejecutivo desconocer de que en muchos casos no tiene que ver con el alquiler trucho de la chapa, sino que tiene que ver con la única posibilidad que tiene una persona de cambiar su auto. Entonces, para poder prohibir el leasing, debería hacer este Estado municipal lo que por ejemplo hizo Rosario, lo que por ejemplo hizo Morón, que llevaron adelante convenios con las terminales automotrices para permitir la prenda. Porque hoy nadie le da un auto en prenda a un taxista o un remisero porque es muy riesgoso prendarlo. No hace falta que explique por qué. Ahora, si el Estado municipal de alguna manera incentiva, motiva el permiso, la voluntad para que se pueda otorgar con facilidades un auto, ahí vamos a poder terminar con el leasing. Ahora, le repito, ya se hizo. Mendoza, Morón. Ahora, algo tenemos que hacer porque si prohibimos el leasing, no le vamos a permitir a la persona que renueve su unidad. Mucho menos al que salga sorteado, que hoy es chofer, por ejemplo, va a ser imposible que compre un auto cero. Porque un chofer, para juntar los 100 y pico mil pesos que vale un auto cero, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, prohibición del leasing sí, pero démosle alguna posibilidad que esa persona pueda acceder a su vehículo. Sorteo de licencias. A esta discusión la despertó el caso Tejerina. El caso Tejerina trajo, por lo menos a este recinto, la discusión del sorteo o no de chapas. Y yo escuchaba recién al concejal, miembro informante del oficialismo, hablar de que nos quedásemos tranquilos porque se viene el sorteo. Todavía nosotros en nuestro bloque ha pedido informes al respecto que fue denegado por el radicalismo. En el que queríamos preguntar, ¿cómo el sorteo? ¿A quién? ¿Quiénes tienen prioridad? Porque nosotros proponemos en un proyecto de ordenanza que ya hemos presentado, usted sabe que nuestro bloque quiere unificar el sistema. Y en este proyecto de unificación planteamos quiénes deben acceder a la chapa. Entendemos que deben ser los choferes con mayor antigüedad. A mayor antigüedad, mayores posibilidades. Luego aquellos padres que tengan personas con discapacidad. Luego aquellas madres solteras, todos en menores proporciones. Pero hemos planteado una idea. Esta es nuestra idea. Lo que no hemos logrado del Ejecutivo recibir es sorteo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quiénes? ¿Con qué prioridad? ¿De qué forma? Entonces va a ser difícil que podamos quedarnos tranquilos respecto al sorteo si no tenemos ninguna información. ¿Cómo cree usted que podemos quedarnos tranquilos? El sistema de taxi de remis debería ser, presidente, o nosotros entendemos que debería ser, el sistema con que se creó al taxi, en ese momento no existía el remis. Un trabajador que usa su auto para vivir de su trabajo. Pero este sistema hoy ha cambiado. No solamente hay trabajadores que usan su auto para vivir de su trabajo. Hay empresarios que usan el sistema para vivir del sistema. Nos parece, presidente, de que tenemos que darnos la discusión de verdad. El remisero no obtiene ningún beneficio con esta ordenanza que se aprueba. El taxista, mucho menos. Al trucho, tenemos que combatirlo porque esta ordenanza no cambia en nada la realidad del trucho. ¿Sabe a quién beneficia esta ordenanza? Al agenciero. Al agenciero del sistema de remis, que le repito, maneja
una módica suma de 43 millones de pesos por año. Me parece que de una vez por todas, algún gobierno se tiene que animar a tratar de regular y de terminar con un negocio, porque fíjese, yo sé que ya estoy casi pasado en el tiempo. Fíjese, el servicio que una agencia le da al remis es un lugar, una mesa, telefonista, recibo el llamado y se lo doy al remisero. No tienen duchas, no tienen vestuarios, no tienen estacionamiento. El único servicio que le da son 8 viajes por día. Yo no sé si usted ha ido, pero yo he recorrido muchas agencias. Paupérrimo el servicio. A cambio, el tipo que está sentado todo el día arriba del auto, se lleva la del día. Ahora, el dueño de la agencia, que en algunos casos tienen más de 1000 y pico de autos, es el que verdaderamente le saca el jugo al negocio. Ayer nos archivaron un proyecto de ordenanza que presentó nuestro bloque que pretendía regular el canon del remisero. Nosotros pretendíamos que... Miento, dije mal, le pido disculpas. Quedó en estudio, le pido disculpas. Está en tratamiento, me rectifico, un proyecto de ordenanza de nuestro bloque que pretende regular el canon. Porque no puede ser que el agenciero le cobre al remis lo que quiera. Termino con esto, presidente. Nos parece que debemos volver a un sistema en que el beneficiado sea primero el pasajero. Segundo, el tipo que está 8, 10, 12, 14 horas arriba del auto. Y que de una vez por todas le corte el negocio a los vivos que hace muchos años financian campañas políticas, hacen lobbies empresariales, forman parte de ciertas estructuras y que manejan un negocio de 43 millones de pesos por año. Volquemos ese 43 millones de pesos por año al sistema y le aseguro que vamos a beneficiar a los que se desloman arriba del auto y principalmente al pasajero. Por eso, presidente, que nuestro bloque va a votar en contra de este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Siciliano. Tiene la palabra la concejal Claudia Martínez. Gracias, señor presidente. Esta modificación a la ordenanza 10.270, estamos convencidos que es otro parche más al sistema, que lejos de perfeccionarlo, lo termina complejizando, ya que produce o introduce modificaciones que no responden a un plan integral de movilidad y que va a generar mayores diferencias y conflictos entre los dos sistemas, taxis y remises, porque no unifica, pero en la práctica se empezarán a aparecer cada vez más los dos servicios, bajo la arbitrariedad encima del Departamento Ejecutivo. En el marco regulatorio del transporte se establece que los taxis y remises son servicios de apoyo al sistema de transporte de pasajeros, al igual que los transportes escolares y el transporte privado, etc. En este mismo artículo, el 21, se establece que las modificaciones que se realican sobre estas ordenanzas, o sea, sobre taxis, remises y transporte escolar, deben ser tratadas de acuerdo a los artículos 8 y 9 del marco regulatorio y al Plan Integral y Estratégico de Movilidad. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿dónde está el famoso Plan Integral de Movilidad que todavía no lo hemos visto? No se cumple evidentemente con el marco regulatorio. Y por mencionar un tema es el de las rampas. Tampoco hay un plan de movilidad que establezca y cumpla los objetivos y que tenga en cuenta las consideraciones que especialmente se deben fijar
para el diseño y las adecuaciones del sistema de movilidad. Entonces decimos, si es verdad que queremos o que quieren ordenar el transporte de la ciudad, primero es necesario empezar a cumplir con las ordenanzas. Y después, como decía aquel concejal siciliano, el otro gran problema en este momento también es la falta de control. Es evidente que para la gran demanda de una ciudad como la nuestra, los vehículos habilitados son insuficientes. Y es por eso que empezaron a aparecer autos truchos, sin ningún tipo de habilitación ni control, pero que trabajan a la vista de todos en la periferia de la ciudad, y otros que también migran del Gran Córdoba. Pero, evidentemente, siguen presionando sobre los legales y haciendo la vista gorda y dejando crecer a un sistema clandestino que afecta no solo la prestación del servicio, sino la rentabilidad en general del sistema. Estamos de acuerdo en varios puntos que podríamos acompañar, porque incluso surgen a partir de la presentación de proyectos de nuestro bloque, como la eliminación del leasing que se venía haciendo o la intransferibilidad de las licencias, como lo propusimos. Pero no nos incluyeron en el despacho. Trajimos la iniciativa, pero en el despacho ni aparecemos. El tema es que se hacen estas modificaciones, pero tampoco nada se dice del prometido sorteo de las más de 400 chapas que hay en la municipalidad, que creemos que deben estar planteadas las condiciones y requisitos en esta misma ordenanza para darle transparencia y previsibilidad. Pareciera, señor presidente, que se ha negociado tarifa por el blanqueo de estas situaciones, porque nadie dice nada. Esperemos que las partes estén conformes. Y cuando hablamos de las partes, no solo estamos hablando de taxistas y remiseros, sino de los vecinos de la ciudad, que deben percibir una clara mejora en la calidad de los servicios y en la cantidad de unidades. No podemos aceptar que solo se haya dispuesto un piso de un 5% de unidades adaptadas para personas con discapacidad, cuando sabemos que las que se dice que hay, hoy no existen y que este colectivo viene reclamando permanentemente unidades adaptadas. El sistema en su totalidad debería ir mutando a un servicio inclusivo. Pero si no lo hacemos ahora, nadie voluntariamente lo va a ofrecer. Es el Estado el que debe marcar las pautas y las políticas de qué ciudad queremos y qué transporte necesitamos para que sea accesible. En varios de los artículos se habla del licenciatario y o su esposa. Y nada dice ni agrega sobre el caso que recién mencionaban también de los concubinos y convivientes. Y digo, no hace falta que le ponga nombre y apellido al caso. En este momento esa misma persona podría tener una licencia porque, digamos, están fuera de esta ordenanza. Otro tema en el que no estamos de acuerdo es la posibilidad de 2 licencias, ni siquiera le digo por familia, es 2 licencias por pareja. Mire qué cosa llamativa. Y ahora, no solo, porque podremos dejarlo como está, ahora agregan a los remis y a los autos de alquiler de lujo. Antes se le permitía una sola licencia, ahora 2. Así que parece que esto es un buen negocio para sostener la pareja y la familia. Creemos que este trabajo debe ser un servicio que implique la dedicación de la persona beneficiaria del permiso y de su familia. Y no debería ser un negocio
para ser explotados por terceros. De esta manera, más choferes podrían acceder a la titularidad de una chapa y dejar de estar en situación de precariedad laboral, como sucede en muchos casos. Otra incoherencia la vemos en el artículo 44, donde por un lado prohíben la actuación de apoderados y renglón seguido en el mismo artículo dicen que el Departamento Ejecutivo los podrá autorizar por 6 meses. Se prohíbe y se autoriza en el mismo momento, una cosa llamativa. Pero lo más conflictivo que vemos en este proyecto es el artículo 58 bis, que se incorpora en este momento, ya que habilita al Departamento Ejecutivo a autorizar paradas en la vía pública a solicitud de las agencias. O sea, si ya las agencias tenían un gran negocio y eran las principales beneficiarias, ahora a través de una ordenanza les estamos diciendo que pueden solicitar paradas. ¿Y qué nos imaginamos con esto? Que las agencias van a definir el mapa de las paradas de los remises. Y si esto fue hecho con la intención de llevar estos vehículos a los lugares donde los taxis no entraban, le puedo asegurar que esto no va a suceder. Solo van a lograr el efecto contrario, porque las agencias van a pedir paradas en las zonas más rentables. ¿Qué puede llegar a suceder? Imaginemos un escenario, que estamos en un centro comercial, en un hipermercado o en una plaza, y hay una parada autorizada de estas que se van a probar ahora, y un taxi a unos metros trata de levantar un pasajero en la vía pública. Va a ser una situación de conflicto, porque, ya va a haber un territorio para los remises, donde ahora no le van a permitir entrar a los taxis. Y en transporte, territorio ocupado es territorio conquistado. Así que, es el problema que se viene. El perjudicado va a ser otra vez el vecino, metido en el medio de dos intereses que ninguno contempla sus necesidades reales. Y por último, el despacho, como les decía anteriormente, no incluye nuestros proyectos, que ya me lo explicó el concejal Fonseca, que como no estábamos ese día en la comisión no lo incluyó. Pero estuvimos 2 meses tratándolo. Están incluidos los 2 artículos, el 46 y el 47 en la redacción, pero no están incluidos en el despacho. No es solo una formalidad, es el reconocimiento de un aporte, es el reconocimiento de que tuvimos una iniciativa y que después la Dirección de Transporte dijo, qué buena idea, vamos a meterle otras cosas más. Pero Nobleza obliga, deberíamos decir que además de estos 2 expedientes se suma la propuesta nuestra. Y lo otro es que en consonancia con este tema, voy cerrando así. Tampoco se introdujo la discusión del registro público de autos de alquiler con chofer, que permitiría transparentar el proceso de sorteo y de adjudicación de chapas. Y recuerdo que en ese momento el propio secretario de Transporte elogió el proyecto y dijo que sería bueno así todos tenemos la misma información. Estamos convencidos que la discusión debe ser más integral, donde se defina un plan de movilidad para la ciudad y donde además de escuchar a permisionarios y trabajadores, generemos también mecanismos de participación para que los usuarios puedan decir cuál es el transporte que necesitan. Por lo expuesto, no vamos a acompañar el despacho y vamos a solicitar la vuelta a comisión de estos 2 expedientes para profundizar el debate que, por cierto, aún no se dio totalmente. Gracias. Gracias, concejal. Debo poner en consideración la moción de la concejal Martínez. Antes de darle la palabra al concejal juez,
de que vuelva a comisión el mencionado expediente, el que estamos tratando. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo. Rechazado. Tiene la palabra el concejal Daniel Juez. Gracias, presidente. Permítame refrescar tres conceptos que por allí no están del todo presentes en muchas de las discusiones en este y en otros recintos legislativos. El primero es gobierno, que viene del griego, principal poder del Estado. El segundo, Estado, autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, las cuales consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del Estado. Haciendo la salvedad que gobierno no es igual que Estado, la tercera definición es gobernar, que es un verbo, ejercer la dirección, la administración y el control de un Estado. Hago esta referencia a estas tres palabras que deberíamos tenerlas presentes permanentemente, presidente, porque en realidad, reconociendo la buena predisposición que ha tenido la comisión y todos los actores vinculados con la modificación de esta ordenanza 10270, que por allí uno cree que amarillos y verdes es producto de litigio, sorprende que no hayan estado presentes en la discusión de este tema, por lo menos los responsables de las distintas conducciones de titulares tanto de taxis y de remiseros y de sus choferes o secretarios, como les gusta llamarlo, ver la presencia de la fuerza policial en proyectos de ordenanzas que van a salir con la aprobación, por lo menos con los 16 votos del bloque oficialista, y lamentar la poca cintura política, permítame, y sin chicaneo, presidente, usted sabe que no es mi costumbre. Pero durante muchas sesiones en la Comisión de Servicios Públicos escuchamos a todo lo que tenían que decir de un sistema y del otro. Todos planteaban las imposibilidades, que el tema del leasing era un gran inconveniente, que en la situación económica y financiera de la nación, la provincia y la municipalidad, para no herir ningún tipo de susceptibilidad, está difícil y complicada. Recién el concejal propinante hablaba de la incorporación en una modificación en la ordenanza 10270 sobre las transferencias, producto de haber tomado todo público, que el presidente del Colegio de Abogados era titular de 2 chapas de taxis y que si no hubiese sucedido esa situación pública conocida, esto no seguiría en uso de la actividad y no estaría prohibido. No veo por qué, porque está claro que estaría dentro de la ordenanza vigente, nada lo inhabilita. Podríamos estar discutiendo una cuestión ética si se quiere, pero ni legal ni legítimamente está impedido para ejercer la actividad. Perder la oportunidad porque a partir del 1 de marzo hay un nuevo sistema de transporte en la ciudad de Córdoba que anunciado con bombos y platillos desde el 18 de septiembre del año pasado, cuando se pusieron en función las nuevas unidades en la avenida Maipú. No reconocer que el sistema de taxi y remisa es un subsistema dentro del sistema público de transporte, que la municipalidad tiene el poder concedente sobre el derecho de la actividad. Tenerle el miedo a la discusión y haber avanzado si unificación sí o unificación no. Cada uno de los bloques hubiese tenido la posición política para defender cada una de las posturas. Y digo, pérdida de tiempo y realmente una afrenta a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba, porque se anunció nunca más transferencias. Vamos a volver al régimen anterior. Y yo le recuerdo, presidente, sin hacer memoria y sin agarrar la lista de titulares, que sería importante conocer algunos nombres conocidos, de un lado y del otro. Echarle la culpa que la municipalidad, en ejercicio del poder concedente, no puede permitir la transferencia, cuando en la realidad hay una cuestión comercial privada.
si hoy la ordenanza 10.270 permite que el municipio se quede con X cantidad de bajada de bandera, producto de la transferencia y del blanqueo de quiénes son los titulares propietarios de la explotación del servicio, digo, hoy existe. Eso va a dejar de existir, presidente, y vamos a volver a tiempos anteriores, cuando el titular en la carpeta del dominio, del interno, en la dirección de transporte, era Daniel Juez, y quien explotaba el servicio era Juan Pedro. Que esa transferencia la había realizado en el estudio jurídico en una escribanía, desligando responsabilidades civiles. El municipio no iba a tener nunca control de quiénes son los que explotan el servicio. Hoy existe una transparencia de quién es el titular. Tejerina, el responsable, o a quien le explote el servicio por él, choferes o secretarios acreditados, quien son los responsables por mandato del titular de la chapa en la explotación del servicio. Eso va a desaparecer, presidente. Todas esas cosas se plantearon durante las conversaciones que tuvieron sus altos y bajos, pero que no son parte de la misma discusión que se da en la vía pública. Y lo lamentable es que la manifestación del lunes próximo pasado hizo poner el freno de mano y marcha atrás, incorporar al proyecto definitivo que hoy estamos discutiendo la incorporación de 2 artículos, que era lo que se estaba discutiendo y se discutió en frenar el tipo de leasing. Después discutamos o no si leasing sí, pero hoy es lo que mantiene la actividad, es lo que le permite a la explotación del servicio mantener la actividad. Sin desconocer que son muy pocos, o serían muy pocos, aquellos titulares que tienen capacidad para presentar una carpeta y sacar una entidad financiera, un auto que el valor más económico de un vehículo hoy son no menos de 150, 180 millones, 80 mil pesos. Haber perdido la oportunidad de discutir y fijar posición política en serio y poder decirles a quienes son los prestadores del servicio por mandato del Ejecutivo, de la Municipalidad, del Estado, del Gobierno, que es el que tiene que tomar las decisiones, porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo, presidente. Y Mestre lamentablemente lo hizo, juntó lo que lamentablemente, o para bien o para mal, no se estaban juntando. Y hoy estamos discutiendo e incorporando en el proyecto de ordenanza artículos de prórroga para 180 días. En junio, julio, vamos a estar discutiendo lo mismo, presidente, agregándole a las 4.000, 5.000, 8.000 familias que viven de la actividad una situación innecesaria. Porque si hoy estaremos discutiendo unificación sí, unificación no, cada uno será dueño de saber si no tiene la capacidad contributiva para cambiar la unidad, tendrá que ir pensando en explotarlo. Pero digo, porque no es que la municipalidad le extiende una chapa de taxi para la explotación del servicio público para que viva como nos gustaría vivir a todos. Si el negocio para quienes las explotan no deja de ser un buen negocio, tendrían que depositarla. Y estamos discutiendo hoy si el taxista o el remisero pueden vivir y la familia de quien maneja el taxi, porque recordemos que no está escrito en ningún lado, pero el 30% de la recaudación bruta es la del chofer. Y hemos perdido una oportunidad importante, presidente, porque nos vamos a encontrar en pleno año electoral generando, imagino que esto obviamente en junio del año pasado, del año que viene estaríamos seguramente prorrogando. No le puedo garantizar que esta vaya a ser la posición de quien le habla. No tengo ninguna duda que va a ser la posición del oficialismo, porque en pleno un proceso electoral nadie desconoce el conflicto social que genera este tipo de actividad. Y reitero esto, presidente, no haber tenido los pantalones largos para discutirlo el tema y tomarnos el tiempo del mundo para discutirlo y darles certeza, tranquilidad sobre todo a quienes quieren explotar el servicio y quieren vivir ese servicio, porque quien no pueda vivir dignamente del servicio tendrá que depositarlo. Y hoy estamos discutiendo más tarifa y resulta que la tarifa está atada pura y exclusivamente al aumento. No estamos discutiendo ninguna otra cuestión que tiene que ver con la ecuación que tiene el servicio. Desconocemos cuál es la ecuación. Podríamos agregarle que si un vehículo que transita en la ciudad de Córdoba entre 200 y 300 kilómetros por día, en la situación que se encuentra la infraestructura vial, es complicado. Si quien hace mucho menos
del 10% tiene que ir por lo menos 1 o 2 veces al año a hacer tren delantero y freno, y súmele lo que significa el uso de 200 kilómetros por día a 365 días del año, bueno, si lo trabajaran, darle la certidumbre, la certeza a quienes explotan el servicio de que el leasing no va a existir y que van a tener que seguramente resignar parte de su ganancia, y la variable de ajuste de esa resignación es el chofer, es el empleado. Entonces vamos a tener mano de obra desocupada, lamentablemente en una situación económica que es por todos conocido. Entonces, presidente, la verdad que hemos perdido una oportunidad importante en un año y a 9 meses de haber aprobado y tener y anunciar con bombos y platillos un nuevo sistema de transporte que nadie puede conocer que es nuevo, pero que no satisface la necesidad de los vecinos. Entonces creo que es una oportunidad que nos podríamos haber planteado para discutir en profundidad. Por eso el bloque del Frente Cívico va a aprobar en particular el artículo 33, inciso J, que creemos que obedece a una necesidad de mercado, y va a rechazar en general el proyecto en particular. Tiene la palabra el concejal Fonseca. Gracias, señor presidente. Es en primera instancia agradecerle a los diferentes concejales que se han expresado con anterioridad por mantener su posición política clara y firme. Pero esto, lo que yo voy a manifestar en este momento, seguramente ellos lo saben perfectamente y yo lo debo subrayar. Yo creo que hacerles cometer a este concejal un acto que va en contra de su persona, creer, porque creo fehacientemente en el respeto que lo debemos tener entre los pares, porque estoy convencido que mi actitud con respecto a algunas no incorporaciones a este proyecto es solamente por el respeto que le tengo a los dos concejales de ese bloque que pertenecen a la Comisión de Servicios Públicos, Transporte y Tránsito. Y nosotros no lo incluimos esto, digo, por este respeto, porque justamente y desgraciadamente, uno de ellos no estaba por salud, por problemas de salud. Y si alguno cree que yo voy a tomar esa situación a favor del presidente o de este bloque para sacar un proyecto, les informo que están equivocados. Y el otro concejal de ese bloque que no estaba de viaje cumpliendo un proceso de ir a diferentes congresos que tenía que participar. Digo yo solamente esto. Y manifiesto otra situación, que de la misma forma me hacen cometer un error, porque creo que estas cosas no se deben manifestar por los principios que uno manifiesta que tiene. Seguramente que algunos no los compartan, pero yo los voy a llevar hasta que me saquen con el número de los campeones hacia adelante. El señor concejal perteneciente al Frente Cívico, cuando nosotros incorporamos este trabajo, digo, el proyecto de él no estaba ese día. Es tan así que el presidente de ese bloque, en la sesión siguiente, me dijo, por favor,
que si lo podemos incluir, estaba incluido en el despacho el artículo J. Digo, escuchamos, ponemos, respetamos, yo en particular, y creo que lo he dicho al principio de la educación y ahora lo reitero, el respeto que lo tenemos que tener, el respeto que se ha tomado. Hemos manifestado, se han manifestado, cada uno sabe lo que ha manifestado en las comisiones. Yo les pido por favor, en carácter solamente informativo y desprendido de cualquier beneficio partidario de momento, nada, pero quería dejar asentado esto porque sinceramente me duele como persona que se entienda de que manifestar mis principios y desarrollarlos sean tomados de otra forma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Fonseca. Tiene la palabra el concejal Daniel Juez. Gracias, presidente. 2 minutos. Digo, para corregirlo a Gustavo Fonseca. Querido presidente, la comisión está fijada los días martes de 14:15 por 15 minutos de tolerancia. El día, hace 2 martes atrás, quien le habla, estuve hasta las 5 de la tarde. Me hice ver en la comisión porque bajé reiteradamente y lo vi a usted muy inquieto. Lo que correspondía, porque el reglamento interno así lo dice, tendría que haber usted dicho que la Comisión de Hacienda se iba a extender más de los 15 minutos de tolerancia y hubiese participado de la comisión. Estaba esperando este momento, concejal Fonseca, para decirle estas palabras. Quien les habla, estuve en el Consejo Liberante. Diríjase a la presidencia en vez de al concejal. Bueno, por favor. Si no me gusta más su cara, presidente, pero bueno, vamos a tratar de dirigirnos a usted. Es un chiste. Presidente, es una chicana muy baja de decir que no he participado en la comisión. Cuando avisó el concejal Fonseca que íbamos a esperar que terminara la comisión de Hacienda, eran las 15:30. Hubiese correspondido que esa información la hiciera a las 14:15 o en su defecto a las 14:30. Entonces no puede libremente adjudicarme una ausencia en la comisión, porque de hecho que la comisión no tendría que haber funcionado, porque a las 14:30 todavía estaba la sala de comisiones ocupada. Gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Juez. Tiene la palabra la concejal Martínez. Señor presidente, me voy a dirigir a usted y por su intermedio al estimadísimo concejal Fonseca. A ver si me entiende lo que le quiero decir y no quiero afectar ni los sentimientos ni la sensibilidad de nadie, porque lo que hablamos en la comisión es lo mismo que estamos hablando aquí. En este despacho están incluidas nuestras propuestas, pero el expediente quedó en estudio, que seguramente lo van a tener que pasar al archivo porque ya está acá lo que nosotros presentamos. Lo que no está es el número del expediente para que se reconozca que fuimos parte de la autoría de estos proyectos. O sea, no, me parece que no me entendió. O sea, los 2 artículos están, porque incluso cuando el Ejecutivo los manda tal cual. O sea que se agradece el reconocimiento del buen trabajo al ponerlo el Ejecutivo, pero nobleza obliga, hace falta ponerlo, porque si no es descartar un proyecto cuando tuvo fecha anterior incluso que el que mandó el Ejecutivo. Entonces simplemente eso. Están medio desorganizadas las chicas hoy. Bueno, pero no sé si logro hacerme entender. O sea, no estoy haciendo ninguna acusación. Lo que estoy pidiendo es que cuando se emita el despacho esté el número del expediente que nosotros presentamos, porque ya están incluidos los aportes, porque si no después va a terminar en el archivo un proyecto que ya está aquí en este despacho. Gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Fonseca.
Señor presidente, el artículo mencionado artículo 48, el que está en el despacho es el que ha enviado el Departamento Ejecutivo, que dice que los empleados municipales, provinciales, no, por eso, el 48, el que está en el despacho, lo que nosotros, que acá lo tengo, que lo íbamos a presentar ese día martes, era que los empleados municipales, provinciales y nacionales, funcionarios pertenecientes a la planta permanente o transitoria, subcónyuge, concubina y o conviviente, iba a ser así, pero como no teníamos el aval del bloque que presentaba nosotros no lo pusimos en el despacho y por ende sigue en estudio el despacho que ha presentado el 4530. Digo, para dejar bien en claro que el despacho 48 claro, es el que queda absolutamente en la 1070. Nosotros íbamos a hacer la modificación y como no pudimos tener el aval del bloque iniciador de esa modificación, no lo incorporamos. Nada más, gracias, presidente. Muchas gracias, concejal Fonseca. Si ningún otro concejal hace uso de la palabra, se pone en consideración, en general, el despacho de los expedientes 4.562 E14, conjuntamente con el 4686 C14. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. Aprobado por mayoría en general, con el voto de la Unión Cívica Radical. Aprobado en general, se pone en consideración en particular. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo con respecto al artículo 1. Aprobado con el voto de la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico. Artículo 2. Aprobado con el voto de la Unión Cívica Radical. Artículo 3. Aprobado con el voto de la Unión Cívica Radical. Artículo 4. De forma. Aprobado en general, perdón. Usted lo votó, entonces con el voto del Frente Cívico incluido. Aprobado en general y en particular, se comunicará al Departamento Ejecutivo Municipal. Tiene la palabra el concejal Conrad. Gracias, presidente. Para solicitarle al Departamento del Reglamento para tratar el expediente interno 4756C14. Voy a poner en consideración la moción del concejal Conrad de tratar seguidamente y apartando el reglamento para tratar el expediente 4756, que es un proyecto de decreto que está reservado, que es declarar de interés cultural al libro Ser Mujer en Política de la doctora Alicia Migliore. Se encuentra en página 12. Los que estén por la afirmativa, síganse.